Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la historia de Vivian Labraña, una mujer que fue dedicada en su niñez y hoy sirve al Señor incluso de una manera inesperada. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la revista Esperanza Yo en el Universo, dedicada exclusivamente para las adolescentes. Para solicitarla solo debes escribirnos al WhatsApp más 55 12 98 100 14 60 o también puedes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te haremos llegar gratuitamente este material gracias a las donaciones que realizan nuestros ángeles de esperanza, así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Ahora sí, aquí comenzamos con Identidad. Bienvenidos. Vivian Labraña es de nacionalidad chilena. Está casada con Miguel Figueroa. Trabaja como instructora bíblica y colportora en la Iglesia Adventista. Lo ha hecho de varios periodos y en diferentes campos administrativos. Vivian tiene dos lindas experiencias entregando la palabra de Dios que desea compartir. Una con un joven colombiano que conoció en la posta central de Santiago y que después de bautizarse se volvió misionero en Colombia. Vamos a conocer a Vivian. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos escuchando la historia de Vivian Labraña. Ella es chilena y ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su testimonio. Adelante, querida Vivian, bienvenida. Qué placer conocerte, tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Hola Ángeles, estoy bien agradecida de poder estar aquí con ustedes y poder compartir esta historia. También nosotros felices de tenerte, de que seas parte del programa. Nuestros amigos no se imaginan las historias que nos va a contar hoy Vivian, las experiencias, porque Dios se ha manifestado en su vida impresionante y bueno, hoy vamos a ser testigos de eso. Querida Vivi, cuéntanos cómo se llama tu esposito, dónde vives actualmente, a qué te dedicas. Bueno, queremos conocerte. Mi esposo se llama Miguel Figueroa. Estamos viviendo acá en Santiago y yo en estos momentos soy instructora bíblica de la Asociación Metropolitana de Chile. Excelente. Qué linda labor la que tienes, querida Vivi, responsabilidad también. Y bueno, hoy vamos a contar más adelante unas experiencias que has vivido también en este mismo ámbito de predicar de Jesús, predicar su evangelio, que es maravilloso. Pero yo quiero que tú me cuentes cómo conociste del Señor. Tu esposo también por allí es protagonista. Cuéntanos, relátanos. Sí. Hace ya más o menos unos 14, 15 años atrás conocí a mi esposo en el trabajo. Ahí estuvimos compartiendo, él era mi supervisor y yo era muy católica, era muy católica, estudié en colegios de monja, desde kinder hasta la enseñanza media. Eh, También muy líder en la iglesia, la pastoral, era presidenta de curso, también tenía un cargo en el centro de alumnos, así que estaba muy involucrada, venía de esa vida. Y bueno, ahí conocí a mi esposo, pasaron un par de años, conocí a Miguel, y él me escuchó hablar sobre los santos, sobre algunas creencias, ¿cierto?, que tenía como católica en ese tiempo. Y él estaba como bastante asombrado y decía, oh, esta niña que no sabe a lo mejor las cosas como debiera saberla, no maneja eh, la palabra de Dios, a lo mejor le falta. Y él pensó que me podía ayudar, entonces se acercó, me conversó algunas cosas. Yo igual estaba un poco a la defensiva, debo reconocerlo, pero se dio todo bien y empezamos a desarrollar un estudio bíblico.
Y bueno, posteriormente estábamos en una celebración de la empresa en día sábado. Y entonces ahí me hizo un poco de ruido, ¿cierto? Lo que él me había enseñado, obviamente respaldado con la palabra de Dios. Y, y entonces pensé, bueno, y se lo mencioné, le dije, mira, me parece un poco contradictorio que podamos estar aquí en este momento, en esta celebración, cuando podríamos estar en la iglesia. Entonces ahí yo le dije, si tú no vas a, a ser consecuente, entonces dejamos la relación hasta aquí, yo me voy a la iglesia y tú sigue tu vida. Y entonces ahí decidió él acompañarme a la iglesia y obviamente ahí empezamos a participar de la iglesia, yo me bauticé, él también, y ahí para adelante seguimos. Wow, qué impresionante tu determinación, Vivian. Y con respecto, porque tú dices, bueno, venimos estudiando aquí la Biblia, dice esto, aquello, pero no estamos siendo congruentes con lo que estamos aprendiendo. Y de hecho, hasta me imagino yo, me retabas por esto, pero no lo estamos aplicando. Y me encanta tu determinación allí, querida Vivian, al decir, pues vamos a la iglesia o bueno, terminemos con esto y porque no hay mucho sentido. Y sin duda Dios tenía lindos, lindos planes para ti, querida Vivi, bueno, y que después hayan decidido por Jesús mediante el bautismo, no solo tú, sino también tu esposo, Miguel, ahora realmente es una bendición. Y sin duda Dios te tenía un camino inigualable. Tengo entendido que tú fuiste presentada en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, muy, muy pequeñita. Cuéntanos cómo eso te marcó y bueno, lo que sucedió, lo que te contaron y cómo te enteraste, por Sí, supuesto. claro, después de bautizarme habrá sido un mes, a lo mejor unas semanas, no recuerdo el tiempo, pero fue corto. Y en ese proceso me enteré por mi madre que una tía, cierto, hermana de ella, estaba enferma. Y luego ya, cierto, había bajado al descanso, así que acompañé a mi madre, viajamos a Viña del Mar y ahí estuvimos compartiendo, pero mi asombro fue cuando entramos a la iglesia, porque era una iglesia adventista. Y entonces me surgió la duda. Yo dije, bueno, ellos son adventistas y cómo yo no lo sabía. Y empecé a preguntarle a mi prima, ¿cierto? A mi primo, y mi primo me dice que fui presentada en la iglesia adventista cuando tenía 2 años. Mi madre me dejó ahí un tiempo al cuidado de mi tía y ellos me presentaron cuando tenía más o menos esa edad. Y por lo tanto ahí me asombré, ¿cierto? Y dije, bueno, estas cosas no son casualidades, definitivamente Dios dirige nuestras vidas, nos da la posibilidad, ¿cierto?, de poder acercarnos a Él, de poder conocer su palabra. Y bueno, este evento a mí me sorprendió muchísimo porque jamás pensé que, que yo tenía familia adventista. Por lo tanto, creo que es de gran importancia la presentación de los niños en la iglesia. Y por lo tanto, obviamente, es una gran bendición el que los niños puedan ser presentados. Por lo tanto, Dios cumplió, ¿cierto? Y me guió hasta buen puerto. Qué hermoso, Vivi, qué hermoso realmente. La presentación de niños se hace porque así Jesús nos lo enseñó. José y María llevaron a Jesús a presentarlo allí en la iglesia. Así como sucedió con Jesús, sucedió contigo, Vivi. Y el Señor cumple sus promesas y ese acto es muy importante para el Padre Celestial, para el Señor, y que tú años después volvieras a la iglesia ya siendo adventista, y me imagino el asombro con tu familia, primas, sí, asisto a la iglesia y contar allí la historia.
es entender, gracias Señor, este es el camino que tú tenías para mí, lo que tú querías mostrarme, y también ver cómo te ha llenado la predicación del Evangelio. El solo hecho de que hoy seas instructora bíblica te ha enseñado también y te ha llenado de muchas experiencias, porque hay mucho gozo en dar la palabra de Dios, en predicar, en servir. Y yo quiero que me cuentes de dos experiencias puntuales que te han marcado. Vamos la primera con la señora Mariana. Hacia un árbol genealógico. Cuéntame qué fue lo que sucedió allí, por qué te marcó tanto. Claro, eso fue en el periodo de colportaje, cuando estaba colportando para la Michipa. Ahí conocí a la señora Mariana en un consultorio, en un CESFAM. Yo estaba con mis libros y ahí ella ya era una abuelita en ese tiempo. Y entonces ahí la conocí y empezamos a tener una relación de amistad, de cercanía, compartíamos mucho, compartimos con los Elder, que son misioneros de la iglesia mormona. eh, los invitamos a nuestra casa también, así que nunca tuvimos ningún problema en compartir con ellos, al contrario, conocer sus historias, y así fue creciendo esta amistad, hasta que en un momento de repente se me desapareció Mariana, y así como desapareció, volvió y me llamó por teléfono que quería una visita. Ella quería una visita mía y fui a visitarla junto a mi esposo, y ella estaba asombrada porque había descubierto en la palabra de Dios las verdades, verdades bíblicas respecto al día de reposo. Y eso le impactó muchísimo. Y entonces le dimos un estudio bíblico, salimos como a las 2 de la mañana de su casa, porque era una mujer de mucho estudio ella. A pesar de ser una persona adulto mayor que pensamos que pueda estar alejada de la tecnología, ella muy por el contrario, estaba muy relacionada con la tecnología, utilizaba cuadernos, todos los instrumentos necesarios para poder crecer en su conocimiento. Y así llegó ella a la conclusión respecto al día sábado, que yo ya se lo había comentado, pero muy por encima. Nunca fui tampoco avasalladora con estos temas, al contrario, muy respetuosa también de sus creencias. Y así entonces ella decide bautizarse en la iglesia adventista. Y redacta una carta también, ella me mostró la carta donde ella renunciaba al cargo que tenía, ¿cierto?, en la iglesia mormona. Ella realizaba todo lo que era el árbol genealógico para la cuarta región por el tema este del estado de los muertos. Y así fue la historia de nuestra querida Mariana. ¡Wow! ¡Qué impactante, Vivi! Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y en la Biblia, el sábado, es algo que insistimos aquí mucho en identidad, porque se nos da la temática también que se nos va dando, obviamente la confianza en Dios, por supuesto, la fe, pero quitarnos este velo y descubrir las verdades bíblicas. El Señor conoce tu corazón, la humildad que tiene, la sinceridad. Dios conocía a Mariana más que a nadie y conocía todo lo que ella quería buscarle, y que se haya encontrado contigo y haya mencionado solo pinceladas y ella haya empezado a analizar, me imagino, orar y el Señor a mostrarle. Nada es casualidad. Sin duda nos encontraremos con Mariana, si el Señor lo permite, y nos daremos ese grande abrazo y la conoceremos, y será un momento de gran regocijo. Ahí más adelante, bueno, sabremos un poco más. Y Vivi, otro testimonio que impactó también muchísimo, el de un joven colombiano, pero estaba acá en Chile. Cuéntame qué fue lo que sucedió y por qué es tan impactante, y es el último tema que vamos a conversar. Sí. Bueno, ya estando acá, regresamos a Santiago a vivir, y yo ahí empecé como instructora bíblica acá. Primero en la Misión Sur, esa historia pasó en la Misión Sur. Mi esposo ya venía de regreso al departamento, yo también, y en ese trayecto es cuando recibo una llamada de carabineros diciendo que mi esposo estaba mal y que estaba en la posta central. Entonces yo en un momento pensé que podía ser hasta incluso una estafa, porque como, ocupan tantos medios como para poder estafar a las personas, pero ya cuando me dijo que fuera urgentemente a la posta central, ya ahí me di cuenta que era todo cierto,
y fui rápido y claro, era un supuesto infarto, eh, pero simultáneamente en ese mismo momento estaban sacando a este joven, ¿cierto? Que es Steven. Steven estaba saliendo lo estaban sacando de la línea 1 del metro. En ese momento había quedado, pero el desastre máximo porque pararon todas las líneas del tren, del metro, y la gente salía por montones. Entonces fue un evento con mucha bulla, ¿no? ¿Él se había Y, intentado y suicidar bueno, en la línea ahí del metro? exacto. Wow. Exacto, él lo sacaron de ahí porque él se había saltado a la línea. Y en esa línea nadie queda vivo, eso fue lo que nos dijeron. Pero él, curiosamente, cuando yo fui a ver a mi esposo, estaba al lado de él en la otra camilla y estaba solo con un brazo fracturado y un corte pequeño en la frente. Por lo tanto, había sobrevivido y ya eso era un milagro. Y mi esposo había hecho amistad con él, me pidió que lo atendiera, que pudiera a lo mejor dar un estudio bíblico, orar con él, y así fue. Lo dieron de alta a Steven, mi esposo quedó internado, y en ese intertanto, ¿cierto? Steven me dice que va a regresar a Colombia, porque él era colombiano. Y entonces yo ahí le pregunté y le hice el llamado si quería entregar su vida al Señor, y me dijo que sí. Por lo tanto, estudiamos lo más rápido posible porque pasó un viernes y él viajaba un lunes. Así que hicimos un estudio, pero, eh, o sea, no, claro, fue una semana más que teníamos para estudiar. Así que hicimos un estudio muy rápido, eh, y él se bautizó un sábado. Después pasó el tiempo y empezó a trabajar como misionero en un lugar, ¿cierto? Donde también estaba mi esposo, y él empezó a hacer una actividad ahí como misionero durante 2, 3 años, no, eso es lo que recuerdo, y quería hacer un nuevo viaje, y entonces estaba todo listo, incluso lo despedimos, y llegó al aeropuerto, una amiga lo fue a dejar, y bueno, no lo dejaron abordar, no sé qué pasó. No sé qué fue lo que ocurrió ahí, pero dice que no estaba registrado, no aparecía, no sé cuál fue el asunto, que no lo entiendo hasta el día de hoy. Y el avión se fue sin él, y al segundo aparecen todos sus datos, no fue una cosa muy extraña. Y así eso ocurrió, y entonces a los días él se entera que el amigo con el que se iba a reunir allá en Colombia lo habían asesinado. Yo creo que el Señor estaba cuidándolo, protegiéndolo. No era el tiempo. Y estuvo un poco más acá, no sé si un año más, y ahí pudo regresar recién a Colombia. Le dio estudio bíblico a su mamá, a su hermana, se bautizaron. Ha sido un hombre muy bendecido por el Señor, su vida cambió 100%. Él predica, ¿cierto? Habla de Dios en las iglesias y da su testimonio también, que es muy fuerte y muy poderoso. Wow. Qué tremendo, Vivi. Vamos a tener que invitar a Steven aquí a Identidad para que nos siga contando aparte porque es tremendo cómo el Señor los usó a ti, Vivi, y también a tu esposito Miguel. Y de hecho voy a hacer un paréntesis. Miguel estuvo aquí con nosotros en Identidad. De hecho, cuando terminemos acá de conversar, los invito para que vayan al canal de YouTube Nuevo Tiempo Chile y busquen Miguel Figueroa, Identidad Nuevo Tiempo Chile, y van a encontrar el episodio desde la perspectiva de Miguel, la historia allí con él y con Vivi, y ahora estamos aquí con Vivi. Y realmente Dios los usó poderosamente con la situación de salud de él, que supuestamente le iba a dar ese infarto, llegar a ese lugar, ese hospital, que estuviese allí Miguel porque había intentado suicidarse, quitarse la vida, pero un ángel, Dios allí también obrando poderosamente. El tema de los vuelos que tú mencionaste allí, Vivi, que haya perdido 1, 2, desaparecido los datos. No, no, Claro, no es casualidad, son propósitos divinos, protección. Cuando nosotros decidimos por Jesús,
mediante el bautismo, es entregarnos a Él, es decidir por Él públicamente. Y el Señor conocía muy bien, conoce el corazón de Steven, conocía lo que Él iba a llegar a hacer en Colombia. No podía permitir que el enemigo de Dios, que Satanás, acabara con su vida, porque eso era lo que el enemigo de Dios quería exterminar a Steven. Pero Jesús ya venció en la cruz. Dios Todopoderoso, Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesucristo nuestro Salvador, hace que todo sea diferente y que aquí esté Steven, y tú me sigues contando más y más cosas, que llegó a Colombia por fin, bueno, después de toda la ayuda allí gigante que recibió por parte de esta familia, de ustedes como iglesia, y llegar allá a predicarle a la mamá, a la familia, que hayan entregado a su vida a Jesús mediante el bautismo, y un terreno también para cosechar, sembrar, estar allí. Realmente es un milagro. Y solo por la amistad, hablar, conversar, servir, ser luz y ser sal, lo que nos pide Jesús, a amar, a servir, realmente ha sido impactante. Vivi, cómo Dios te está utilizando. Sin duda debes tener también un montón de anécdotas más, de historias que también te han llenado el corazón y te han demostrado que o sea, el Señor te permitió estar aquí, vivir este momento con un propósito divino, seguir predicando, seguir salvando a más personas, porque nos espera un futuro glorioso. Yo quiero agradecerte, querida Vivi, por tu tiempo, por la disposición, por habernos acompañado aquí en Identidad. Realmente fue impactante, bueno, conocer parte allí de estas experiencias que te han llenado el corazón. En Colportaje se viven muchísimas y bueno, gracias nomás. Y bueno, dejarte la invitación a que nos dejes un mensaje final a nuestros amigos quienes están viendo, escuchando el programa. ¿Qué les dirías a partir de tu historia de vida, a partir de lo que el Señor te ha permitido vivir? Tal vez algún texto bíblico. Bueno, ¿qué les dirías en este momento? Adelante, Vivi. Bueno, hay un salmo que yo creo que es muy conocido por muchos, ¿cierto? Que es el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará, en verdes pastos me hace descansar y junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no tengo peligro alguno porque tú estás a mi lado. Tu vara, ¿cierto?, de pastor me reconfortará. Y ese es un texto muy profundo, que no solamente creo que es que a mí me guste, sino que he visto todo esto que dice este texto en la vida de la gente cuando se ha acercado a Cristo, cuando lo busca, cuando se deja conducir por Él. Personas con historias tremendas, historias impactantes como la de Steven, de milagros, de cosas que son tan extrañas para nosotros, a lo mejor poder entender en nuestra comprensión humana tan limitada, y pedirle a las personas que estén abiertas en sus mentes, con su corazón dispuesto a que si el Señor le habla, Dios le habla de alguna u otra manera, y en estos medios sobre todo, ¿cierto? Radio Nuevo Tiempo, televisión Nuevo Tiempo, todos estos medios son tan importantes, donde la vida de las personas son transformadas, que no pasen por alto la voz de Dios. Cada cosa, cada a lo mejor medio que el Señor puede utilizar es para alcanzarlos. Y si las personas están escuchando este testimonio, que ellos también puedan entender que Dios los ama profundamente y que quiere su salvación, desea su salvación. Ojalá se puedan acercar a alguna persona, ¿cierto? O en este caso escuchar la televisión, los programas que son tan importantes, que son tan reveladores, donde nos cuentan la vida, ¿cierto? La historia de tanto testimonio que hay en la Biblia y que también muchas veces se asemeja a nuestra vida o a nuestras experiencias. Por lo tanto, ese es mi deseo, y que Dios pueda bendecir a las personas, ¿cierto?, con este programa, para que así puedan ser alcanzadas por Él. Amén. Muchas gracias, querida Vivi, por ese lindo mensaje final. Atento tu oído
atento tu corazón. El Señor te está llamando. No desistas de Él, no desistas de Jesús. Hoy es el día de tu salvación. Hoy el Señor te está esperando. Debes abrir tu corazón a Él. Empieza a orar, empieza a buscar la Biblia, empieza a estudiarla, a escudriñar su palabra. El Señor tiene grandes verdades para ti. Busca una iglesia adventista del séptimo día. Hoy el Señor te está esperando. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad. Y por supuesto te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo. Que Dios te bendiga.